se llama, hermano, los sueños. Vamos a hablar de los sueños. Y vamos a hablar de los sueños en la Biblia. Y lo que la Biblia dice acerca de estas cosas. Y, hermanos, esperemos que sea para usted algo de sumo interés que le permita a usted crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, crecer como cristiano y poner nuestra confianza siempre en Dios nuestro Señor. No en otra cosa, sino en Dios. Vamos a poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro amor sea para el Señor siempre. Así que vamos a comenzar a hablar de esto. Hermanos, el Nuevo Testamento no menciona ningún caso de algún miembro de la iglesia que tuviera algún sueño, ni tampoco se habla de la interpretación de los sueños por parte de algún cristiano en la Biblia en el Nuevo Testamento. No aparece como una práctica de la iglesia, ni mucho menos un mandamiento o un don que se pudiera haber otorgado a los hombres. Dicho esto, hermanos, diremos que ni la revelación en sueños, ni la interpretación de ellos son parte de ni de las promesas de Cristo para los cristianos, y tampoco aparecen en la lista de los dones que dio el Espíritu Santo. Quiero que revisemos la lista de dones que aparece en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 11. En esta parte de la Biblia nos habla de del Espíritu de Dios y que repartió dones a los hombres. Los versículos del 7 al 11, la Escritura dice lo siguiente. Vamos a compartir con ustedes esta parte. La primera carta de Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante, dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo de Dios quiso dejar los dones a los hombres, como lo hemos podido apreciar en esta lectura de la palabra, pero con respecto al tema que nos ocupa esta tarde, no aparecen en esta lista ni la interpretación de sueños, ni los sueños mismos no aparecen como tal. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Mire, hermanos, en el Nuevo Testamento de la Biblia encontramos solamente 6 ocasiones en las que aparecen los sueños y estas personas que recibieron el mensaje lo recibieron directamente de Dios en sueños. En 4 de estas ocasiones, esto es dado a José, esposo de María, la madre de Jesucristo, la madre del Señor Jesucristo. A ella, a José, le fue dado 4 de estas partes. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 1, versículo 20. Mateo, en el Nuevo Testamento, Mateo
Mateo capítulo 1 y vamos a mirar el versículo 20 de Mateo. Vamos a mirar ahí la Biblia. Mateo capítulo 1, si ya lo tiene usted listo. Mateo capítulo 1, versículo 20, dice la Biblia. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí encontramos que el primer sueño de José, que se encuentra aquí en Mateo 1:20, en este y por este sueño, José supo que el Espíritu Santo había engendrado en María al Hijo de Dios. Porque él pensaba, dice la Biblia, que él estaba siempre pensando en eso. Dice que era justo, que él no quería infamarla y quiso dejarla en secreto, pero pensando en esto, él fue y se acostó y él se durmió, y estando en sueños, él recibió de parte de Dios, como el ángel le dijo: no temas, le dijo el ángel, no temas. ¿Por qué? No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No es que hubiera sido mancillada de alguna manera o hubiese caído en fornicación y otro tipo de cosas parecidas, sino que el Espíritu Santo había hecho obra. Y no fueron los vecinos los que vinieron a informarle a José acerca de lo que había sucedido con ella. Pero como José era un hombre de fe, él tampoco quería la injusticia y Dios se manifestó a él de esa manera. Así que aquí encontramos esta parte, esta pequeña parte ahí que estamos considerando, hermanos. Así que vamos a mirar también, hermanos, que después del nacimiento de Jesús también ocurrió otro acontecimiento. En Mateo capítulo 2, versículo 13, quiero que usted vaya conmigo a la palabra de Dios y que juntos veamos lo que aquí la palabra de Dios nos dice. En Mateo capítulo 2, versículo 13, dice la palabra. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Aquí encontramos otra situación, y es, hermanos, que después del nacimiento de Jesús, José fue advertido para que huyera a Egipto. Fue advertido nuevamente en sueños, como dice este versículo 13, dice que el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo que se levantase, que tomara al niño y a su madre y que huyera a Egipto y que permaneciera allá por algún tiempo hasta que fuese avisado por el Señor. Porque acontecerá, dice, que Herodes buscará al niño para matarle, para hacerle daño. Entonces fue advertido José por medio de estos sueños. También después de esto ocurrió otra situación. En Mateo 2:19, ahí está lo que el ángel le había prometido y le había dicho anteriormente. Vamos a mirar lo que dice ahí la Biblia. Vamos a mirar ahí en Mateo 2:19.
Vaya conmigo, dice la palabra de Dios así. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Aquí encontramos esto nuevamente, cómo el Señor se glorificó a través de la vida de José y nuevamente se le apareció en sueños allá en Egipto. Se le apareció en sueños para que él pudiera, por medio de estos sueños, volver a la tierra de Israel, pudiera en obediencia a Dios volver a la tierra de Israel. ¿Para qué? Bueno, para que viviera allá en aquella tierra conforme a la voluntad del Señor, conforme Dios ya lo tenía establecido. Por esto nos encontramos esto nosotros. Fue llamado a regresar porque Herodes, quien procuraba matar al niño, ya había muerto. Finalmente, se le apareció otra vez sueños. Lo que tuvo José en el versículo 22, encontramos nosotros algo que vamos a estar considerando nosotros. En el capítulo 2 y el versículo 22 vamos a estar mirando la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí, y dice de la siguiente manera, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue para la región de Galilea. ¿Por qué? Ustedes tal vez, hermanos, los que estudian la Biblia, los que están siempre estudiando la palabra de Dios, empapándose de esto, del mensaje de Dios, ¿cuál fue la razón por la cual el Señor fue a vivir a Galilea? O el Señor Jesucristo se crió en Galilea y vivió en esa región, en Galilea. Bueno, la realidad es que según este texto que acabamos de leer en el 2:22, dice que tuvo temor José y fue avisado por revelación en sueños, y entonces él se fue a la región de Galilea. O sea, por revelación de Dios, por revelación en sueños, él se fue hasta la región de Galilea. Estas son las 4 ocasiones en las que los sueños aparecen presentes y que aparecen relacionados con que Dios envió mensajes por medio de esto, pero no aparece no aparece en otros cristianos, no aparece con ningún ejemplo en la Biblia en el cual se muestre de que es una práctica de la iglesia o que la iglesia puede adoptar hoy día el soñé o el soñar e interpretar los sueños y el querer decir algo, y que por medio de esos sueños la persona pues quiera hacer un régimen o un sistema de doctrinas o algo parecido. Nada más lejos de la realidad que eso. Así que todo esto pues fue en sueño. También en este tiempo ocurrió algo. Si usted y yo miramos el capítulo 2 de Mateo, en el principio del capítulo 2, la Biblia dice algo. Dice en el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí la Biblia nos muestra a unos hombres
que vinieron del oriente. Dice que vinieron, dice el versículo 1, unos magos habían venido. Y estos magos habían venido porque ellos habían venido al nacimiento del niño rey, el niño rey de los judíos. Y dice que el rey Herodes se turbó y que juntamente con él se turbó toda Jerusalén. Fueron de alguna manera turbados porque había nacido un niño rey. Pero Herodes inquirió de ellos, ¿verdad? Algunas cosas. Cuando la habían visto la estrella de su nacimiento y todas estas cosas. Entonces Herodes les hizo un compromiso a ellos, ¿verdad? Lo llamó en secreto, dice el versículo 7 en Mateo 2:7, dice que Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y los envió a Belén y les dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Pues ellos, habiendo oído al rey y oyendo lo que el rey quería, pues decidieron irse, ¿verdad? Y seguir el camino para buscar al niño. Pero aquí es donde ocurrió algo, hermanos. Y es que la Biblia dice que fueron advertidos en el versículo 12. En el versículo 12 de aquí dice la Biblia. Si usted está leyendo conmigo, Mateo 2:12, dice la palabra: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Por qué se fueron por otro camino? ¿Por qué volvieron a su tierra por otro lado? Porque fueron avisados, dice, por revelación en sueños, que no volvieran a Herodes, porque ya sabemos, ¿verdad? Herodes lo que quería no era ir y adorar, lo que quería era ir y matar al niño. Pues eso es parte de la historia que nosotros ya conocemos. Esperamos, hermanos, que esté llegando, que esté siendo de bendición para las vidas de cada uno de ustedes, hermanos, este mensaje. Queremos así compartir también otra cosa. Fíjense, ya le mencionamos 5 casos, ¿verdad que sí? 5 casos. Yo le dije que en el Nuevo Testamento aparecen 6 casos en los cuales se da esta situación de los sueños. Y es bonito aprender y es bonito estudiar esto porque ahora estamos estudiando solo en el Nuevo Testamento. Dios mediante vamos en la próxima a estudiar los sueños, pero en el Antiguo Testamento. Lo que la Biblia enseña en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a mirar un caso más, hermano, y es el caso de una mujer que también tuvo un sueño. Vamos a ir, yo digo que este no era un sueño, yo digo que este era una pesadilla, fíjense, este es algo un poquito más tremendo lo que vamos a decir hoy. En Mateo capítulo 27, versículo 19, siempre Mateo, pero en el capítulo 27 y el versículo 19, vamos a mirar la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Mateo 27, versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Amén. Ahora,
Esta es la mujer de Pilatos, hermano. La esposa de Pilatos durante el juicio contra Jesús de Nazaret. Y en este caso la Biblia no dice específicamente que el sueño de ella fuera una revelación de Dios. No dice Dios le avisó en sueños a ella de esto y que ¿verdad? Hiciera tal cosa de mandarle avisar a su esposo. Sin embargo, si la Biblia dice que la mujer en el mensaje que le mandó a Herodes le dijo, no tengas nada que ver con este justo. Determinó que el Señor era justo y estaba muriendo el justo por los injustos. Y ella dice, no tengas nada que ver con este hombre. Es más, le dice, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Qué es lo que había sufrido? ¿Qué es lo que le había acontecido? ¿En qué consistía el sueño que había tenido esta mujer? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero sabemos de que ella había sido en sueños, ¿verdad? Había sido perturbada en sueños. Interesante, ¿no? Interesante todo esto que nosotros encontramos en la Biblia porque ella había tenido pesadillas y esas pesadillas tenían que ver con la muerte de Jesús, la crucifixión en la cruz. Pilatos, para evitar la culpa, se lavó las manos y dijo él, inocente soy yo de la sangre de este justo. Y pues lo entregó para que fuera crucificado. Y no le hizo caso a la esposa, ¿verdad? No le hizo caso de las cosas que ella le estaba diciendo, de que había padecido mucho en sueños, en sueños. Miramos también entonces aquí que bien podría haber sido su propia culpa o la duda que ella tenía por la participación de su esposo en las falsas acusaciones contra Jesús. Y esto pudo causar el que ella se viera perturbada de esta manera en soñar de esta manera, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos decir nosotros, hermanos, en conclusión de esto? De que los sueños como revelaciones de Dios para la iglesia hoy día no tienen sustento en la fe cristiana, por lo cual se debe tener mucho cuidado a la hora de opinar sobre el significado de algún sueño en particular. Aprenderemos más sobre este tema en la próxima clase, pero hay que tener muchísimo cuidado cuando la gente venga a nosotros y comience a decir, fíjese que soñé tal cosa, fíjese que soñé con usted, o soñé esto, o soñé lo otro. Hermanos, vamos a aprender en la próxima clase algo más y algunas advertencias que Dios hace sobre estas cosas y por lo cual en el Nuevo Testamento Él nos ha dejado muchísima, pero muchísima información. Esperamos que haya sido de mucho provecho el estudio de la palabra de Dios de esta tarde y que nos permita a cada uno de nosotros crecer, hermanos, en el conocimiento de la palabra de Dios. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús.